Buenas tardes, bienvenidos a esta conversación que vamos a tener hoy sobre lo que es ingeniería de negocios y que fundamentalmente lo que trata es de dar una especie de paseo por el mundo de dónde están los negocios ahorita y hacia dónde vamos a apuntar. Un poco la idea de esto es tratar de darnos algún incentivo de qué podemos hacer, cómo podemos manejar esta situación para nuestro beneficio, para crecer en algún emprendimiento, o desarrollar una marca personal o desarrollar alguna actividad que genere beneficios para nosotros. Voy a dejar grabado esto después en YouTube, así que, digamos, si hay algún tema posterior, pueden revisar en YouTube. Después les paso el enlace. Entonces, vamos a ver acá. Ok. Bueno, desde Nexus Economía es la siguiente economía, qué es lo que viene, hacia dónde vamos. Mi nombre es Francisco de Liza. Estoy tratando de armar o desarrollar esta propuesta de Nexus, fundamentalmente orientado a lo que es el tema del reentrenamiento, de la necesidad de tener una mirada diferente en relación a lo que está aconteciendo y hacia dónde vamos nosotros en este nuevo devenir. La idea fundamental es que de alguna manera desarrollemos equipos exitosos, empresas exitosas, marcas exitosas que puedan aprovechar las ventajas, digamos, del mercado. ¿Qué es lo que nos ofrece el mercado hoy día y cómo ese mercado tiene una serie de características que, si se quiere, son distintas de los que nosotros habíamos, eh, digamos, entendido hasta hace unos cuantos años? Fundamentalmente, lo que de alguna manera quiero transmitir es para qué estamos acá como Nexus de Economía. El lema que yo he, digamos, desarrollado para esta iniciativa es educar para transformar. Yo soy un fiel creyente en la educación como instrumento de cambio, en el aprendizaje continuo y realmente creo que esta es una de las herramientas que podemos y debemos emplear, sobre todo en donde nos encontramos hoy parados en nuestro país. ¿Cuál es la idea? Desarrollar una arquitectura de negocios para esta era del cambio, para, digamos, aprovechar todo lo que ese cambio nos trae y, sobre todo, hacer negocios con criterio humano, o si se quiere, criterio humano para desarrollar negocios exponenciales. En esta época de los bits y de los bytes, en donde hablamos de economía digital, ¿qué significa la economía digital? Fundamentalmente tiene que ver con la economía que está basada en, digamos, en la informática, prácticamente. No se diferencia en nada de la economía anterior. Lo único que pasa es que su sustrato es totalmente distinto. Si hacemos un poco de historia, eh, los negocios quizás fueron uno de los lugares en donde primero se usó el tema de la computación, por allá por los años 50, 60. Las empresas grandes como IBM, Unisys en aquel momento, Digital Equipment también, desarrollaron equipos y desarrollaron sistemas para trabajar en las empresas que necesitaban esa información. Esas empresas, por supuesto, eran organizaciones de gran dimensión. Podemos hablar probablemente de General Electric o podemos hablar de Ford o de General Motors como empresas que usaban estos sistemas para automatizar, entre comillas, o para llevar el control de sus eh, sistemas. Sin embargo, el desarrollo de la tecnología, la aparición del transistor en el año 55, la aparición del computador personal por allá por los años 70, el desarrollo de software, la aparición de Microsoft y otros, digamos,
desarrolladores de software, además de aplicaciones que comenzaron también a aparecer, hizo que este elemento que era, si se quiere, entre comillas, exclusivo para grandes empresas y medianas empresas que ya podían acceder, se convirtiera en un elemento común, al punto que después de el año 2000, cuando comienza, digamos, toda esta iniciativa, aunque el Internet comenzó por ahí por los años 70, pero se empezó a comercializar en los años 90, y después del 2000 comienza todo el tema de lo que son las redes sociales, aparece el teléfono inteligente. Entonces es allí cuando entramos como en más calor en lo que significa la economía digital. La aparición de las redes sociales en los años entre el 2005 y el 2012 es algo que posteriormente, en los años 2013, 14 y 15, comienza a entenderse como un medio de publicidad. Y hoy día tenemos a una empresa como Meta, que es dueña de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, y es una de las empresas de publicidad más grandes del mundo, de la misma manera que lo es Google. Entonces, han aparecido oportunidades y han desaparecido otras empresas. Y es eso lo que de alguna forma nos trae esta economía digital. Ahora, la pregunta es cómo podemos nosotros aprovecharla. ¿Qué podemos nosotros hacer? Quizás lo primero que tenemos que hacer es tener un cambio en nuestra forma de ver el mundo, un cambio en cómo nosotros pensamos y trabajamos en esta economía. Y particularmente para mí ha sido importante entender esto por una razón fundamental. Yo he estado prácticamente a lo largo del desarrollo de toda esta idea de la economía digital. Fundamentalmente, esta economía está basada en una serie de valores o de preceptos que tienen que ver con, por ejemplo, la globalización. Hoy día no tenemos negocios que sean exclusivamente locales. No abrimos una tienda en un lugar del centro de Caracas, sino que si abrimos un TikTok o abrimos un Instagram, estamos prácticamente globalizados en ese momento. Si lo usamos o no es otro tema, pero a partir del momento en que nos aprueban el nombre del Instagram o el nombre del TikTok, ya estamos disponibles en cualquier lugar del mundo. Lo mismo sucede si tengo un canal de YouTube, lo mismo sucede si tengo un podcast. Por supuesto, si tengo un .com, un .net o un .com.be, etcétera. En este momento, este negocio comienza a ser global y las implicaciones que esto tiene son muy importantes. En primer lugar, el alcance, la posibilidad de vender en cualquier lugar del mundo, que probablemente nosotros la veamos como lejana porque no estamos acostumbrados a ese tema o quizás a esos volúmenes, pero para empresas como Amazon, empresas como Google, empresas como Microsoft, que son empresas, digamos, realmente mundiales, el tema de la globalización y el tema del uso del Internet es algo que ellos manejan a la perfección. Entonces tenemos también que hablar de escalabilidad. ¿Qué significa? Que las empresas digitales son escalables y la idea es conseguir un modelo de negocios que de alguna forma nos permita multiplicar nuestro alcance, multiplicar lo que nosotros le ofrecemos a un cliente. Un ejemplo, Netflix. Netflix crea el modelo de suscripción por allá por el año 2015-2017 y ese modelo de suscripción se populariza. ¿Por qué? Porque, bueno, yo tengo una base de clientes disponible en todo el mundo que están interesados en ver, por ejemplo, las películas que yo ofrezco en esa, digamos, esa página web, en ese .com. Tengo quizás no sé cuántos millones de clientes disponibles. Imagínense ustedes, simplemente sacando un número, qué cantidad de dinero fijo tiene Netflix para su flujo de caja, lo cual le ha permitido comprar estudios de cine, desarrollar películas y, por supuesto, entender cada vez más al cliente, que eso es lo interesante, porque estos nuevos modelos de negocio nos hacen entonces hacer un mercadeo mucho más cercano y más eficiente. Hoy día no tenemos consumidores como los de antes, porque el consumidor de antes de repente iba a escuchar qué le ibas a ofrecer. Pero el consumidor hoy día, cuando llega a tu punto,
si es tu punto .com o llega a tu negocio, ya es un consumidor informado, ya es un consumidor que sabe qué es lo que quiere, ya es un consumidor que viene con una idea clara. Él va a investigar dentro de la red lo que él necesita y cuando llegue a ti, te va a escuchar y él va a saber si tú sabes lo que estás diciendo o no, si estás manejando la información o no. Y eso hace que, por supuesto, tú tengas que estar mucho más preparado que antes. Otra cosa que es importante es que la transformación digital ha cambiado la forma de hacer negocios. ¿Por qué razón? Porque en este momento nosotros estamos completamente automatizados. ¿Qué significa que estamos automatizados? Significa que toda la información está prácticamente digitalizada. Podemos optimizar procesos, podemos optimizar procedimientos. Tenemos información disponible como para poder averiguar qué es lo que sucede en la empresa, cómo fluye la información, a dónde se dirige, quién la recibe, cómo se maneja, quién decide, cómo decide, etcétera. Es decir, esa transformación digital se ha convertido prácticamente en el centro del negocio. Recuerdo que cuando estudié eh, administración de empresas había una materia que se llamaba sistemas de información, pero esa materia no tiene nada que ver con lo que realmente es la información que manejamos hoy día y que se maneja dentro de todas estas aplicaciones que se desarrollan y que se crean en la red. Por otro lado, es una operación que está activa 24 horas al día, 7 días de la semana, es decir, nunca descansa. Si usted tiene un usuario en Instagram o tiene un canal en YouTube o tiene un usuario en TikTok o tiene una página web o tiene cualquier cosa, un podcast, un videoblog, lo que sea, eso está disponible 24/7 y usted se va a dormir y mañana probablemente cuando se levante usted tiene un mensaje, tiene algún cliente interesado, tiene algún reclamo, etcétera. Esto no cierra sus puertas. Imagínense lo que eso significa para una empresa como Amazon, que prácticamente trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. O una empresa como Google, o una empresa como Microsoft, o una empresa como Facebook. Eso significa que eso está siempre andando. Las finanzas se convierten en finanzas globales. Ya no podemos hablar de una moneda. Quizás centralizamos la información en un tipo de moneda. Pero hoy hablamos de euros con la misma facilidad que hablamos de dólares, con la misma facilidad que podemos hablar de rublos o con la misma facilidad que podemos hablar de yenes. ¿Por qué? Porque prácticamente todo lo tenemos que expresar en una moneda que sea común. Nosotros en Venezuela, para poder comprar afuera, tenemos que buscar la forma de convertirlo en dólares, pero ellos buscan la manera de que esa tarjeta que está acá, tú la puedas pasar. Y eso vale, porque eso es un tema de cómo manejo los pagos, cómo manejo ese negocio financiero, que significa que tú puedas hacer un pago independientemente de que tengas o no tengas, entre comillas, sanciones, ¿no? Porque desde hace tiempo se pueden hacer pagos con ellos. El tema de la elevada competencia. Sí, así como tenemos presencia mundial y así como estamos activos 24/7, la competencia tampoco duerme y la competencia está presente en todos lados. Y quizás para una aplicación muy particular y muy, digamos, orientada a un nicho de mercado, quizás en ese caso no, la competencia no sea tan cruenta. Pero si yo tengo una aplicación que de alguna manera ha despertado un interés, simplemente la competencia aparece muy rápidamente. Podemos decir en Venezuela, Yumi aparece en la pandemia. No había una idea como la de Yumi. Yumi tuvo la fabulosa capacidad de traducir esa idea en un negocio. Al poco tiempo aparecieron varios negocios que hacían lo mismo. Ridery aparece, por supuesto, con una idea que viene de Uber, ¿ok? Pero inmediatamente aparece Ridery y aparecen competidores. No es algo que tarde mucho tiempo, porque fundamentalmente la aplicación es una. Aparece Cachea como una solución, no de crédito, sino de pago en cuotas, y a su vez empiezan a aparecer nuevas soluciones disponibles en el mercado. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos
una competencia que está allí, pendiente, siempre dispuesta a seguir al líder o a innovar y crear cosas nuevas. Entonces, eso es algo de lo que no podemos nosotros olvidarnos. Los equipos que trabajamos son equipos multidisciplinarios, multiculturales, multigeneracionales, multilingüaje. Son equipos que están dispersos en todo el mundo. ¿Y qué significa? Bueno, significa que tenemos que acostumbrarnos a trabajar en esos ambientes. No es que trabajamos con alguien que está sentado al lado nuestro. Podemos trabajar con alguien que vive de repente en España, o vive en Chile, o vive en México, o vive en Colombia. Y si de alguna manera manejamos otros idiomas, podemos trabajar con alguien que está en Estados Unidos, o está en Alemania, o está en Francia, o está en China. Y si manejamos un idioma común como el inglés, pues probablemente nos encontramos con personas que están en Singapur, en India, en cualquier lugar. Entonces, este tipo de trabajos hay que entender, o este tipo de economía funciona así. Es multidisciplinaria, multicultural, multigeneracional. Algo importantísimo, el tema de la ciberseguridad y la gerencia de datos. Antes era importante para usted cuidar su activo financiero, su dinero, lo colocaba en un banco responsable, un banco que se hiciera cargo de la seguridad de su dinero. Sus activos usted lo colocaba en un almacén protegido, porque usted no quería que ese activo fuese sustraído. La data hoy es el valor del negocio. El valor del negocio se mide por cuánto data tengo y cómo la uso. Por lo tanto, la seguridad, la gerencia de los datos es sumamente importante. Ese es el dinero constante y sonante de hoy en día. Y fíjense ustedes cómo lamentablemente en Venezuela todavía no tenemos una ley de protección de datos que cuide esa información y que obligue a las empresas a cuidar esa información de forma apropiada. El talento humano está disponible en cualquier lugar. Esa es una buena y una mala noticia. Buena noticia porque usted tiene la posibilidad de ser contratado y trabajar en cualquier lugar del mundo. Mala noticia en que de la misma forma como usted puede trabajar en cualquier lugar del mundo, otra persona puede venir y contratar a ese talento que le ha costado formar. Y eso significa que usted también tiene que cuidar a ese talento. Porque hoy día hablamos de empresas que no están localizadas en un lugar. Son empresas que están prácticamente en red, conectadas en distintos lugares del mundo. Liderazgo y gerencia digital. Ya no podemos hablar de una gerencia como la que hablábamos hace 20 años o quizás 15 años. Una gerencia enfocada en el espacio-tiempo. Es decir, estoy sentado en una oficina con toda mi gente trabajando alrededor mío y de alguna manera en un horario definido de 8 a 12, de 1 a 5. En este momento, si trabajamos 24 horas al día, probablemente tenemos equipos de trabajo en distintos horarios. Muchos de ellos se solapan, otros simplemente se integran. Entonces, ese talento humano, perdón, ese liderazgo y gerencia digital tiene que tomar en cuenta ese tema, que no es lo que era antes. Quizás trabajar por resultados, quizás medir cómo estás tú atendiendo la demanda. Y finalmente, una planificación estratégica constante que nos lleva a qué? A cambiar nuestra manera de ver las cosas. Porque el cambio es tan rápido, es tan fuerte, que si nosotros no cambiamos, el cambio nos atropella. ¿Qué aparece en este caso? ¿O qué es lo que podemos nosotros lograr en este caso? Bueno, tenemos emprendimientos. Esto es un terreno fértil para los emprendimientos. Una idea se puede convertir en un buen negocio. Una idea se puede convertir en una empresa futura. Una idea se puede convertir en una forma de desarrollar algo que genere valor para ti y para los tuyos. Así que hoy día es más conveniente, quizás más fácil que antes, desarrollar un emprendimiento. Tienes prácticamente todas las cartas para eso. La marca personal. Hoy tú eres una marca personal, ya sea que lo reconozcas o no, ya sea que lo manejes o no. Pero tienes que buscar la forma de que esa marca personal que te identifica
llámese Ignacio Guevara, llámese Francisco de Liza, llámese Nexus Economía. Es una marca que tiene que tener consistencia, tiene que tener un mensaje, tiene que tener coherencia. Eso es lo importante de esta marca. La competencia es feroz, no olvidemos eso. Por lo tanto, no podemos ser ingenuos y pensar que, bueno, que esta idea se la come. No, 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 no. Esta idea probablemente sea original, pero si es original, lo más probable es que haya competencia muy rápido, porque van a tratar de copiar. Acuérdense que las barreras de entrada aquí son realmente bajas. La inmediatez. Hoy día trabajamos con las cosas para ya. Queremos que las cosas se hagan ya. Y eso es bueno por un lado y malo por el otro. Bueno porque tenemos respuestas inmediatas, tenemos respuestas rápidas. Malo porque si no trabajamos a esa velocidad, perdemos negocios. Entonces, tenemos que cuidar ese tipo de variable. Innovación constante. Si no innovamos, morimos. Si no innovamos, no podemos avanzar. Y aquí cuando hablo de innovación, no solamente hablo de innovación de producto, de innovación de servicio, hablo de innovación de estructura, hablo de innovación de procesos, hablo de innovación en cuanto a medición de resultados, hablo de innovación en cómo manejas tu negocio, en hacer la diferencia. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo aplicas la tecnología? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo desarrollas tu negocio? Eso es innovación constante. Eso es adaptarte a lo que sucede rápidamente, lo más rápido que puedas. Mientras más rápido, mejor. Y por supuesto, desarrollo de nichos de mercado, lo que se llama el océano azul. Es decir, un océano en donde tú seas el rey de ese océano. Y como rey de ese océano tienes que cuidar lo que pasa a tu alrededor. Como les digo, la competencia está a un clic de competencia. Perdón, a un clic de distancia. ¿Qué significa eso? Que yo con un clic de ese mouse que tengo allí puedo buscar otro proveedor. Si tú no me llenas, si tú no me das la respuesta que estoy buscando, si tú no me das la condición que yo espero, si tú no me das el servicio que yo necesito, me cambio simplemente con un clic. Voy buscando nuevas soluciones a mis problemas. Mi enfoque tiene que ser global. Yo puedo tener un enfoque local, claro que sí, sin duda alguna. Puedo tener un enfoque local, pero no me puedo olvidar que yo estoy abierto al mundo y eso me puede dar la posibilidad de tener un enfoque local, uno más regional, un enfoque país y hablar, por ejemplo, en Venezuela de un enfoque andino y hablar, por ejemplo, a futuro de un enfoque Latinoamérica y un enfoque futuro en donde además de eso me conecte con América Central y me conecte con la parte hispana que habla en Estados Unidos. Entonces hablaríamos de Hispanoamérica, inclusive España. Entonces ya no hablamos de un mercado de 30 millones de personas o de 10 millones de personas si tomo nada más en consideración la zona central de Venezuela, que pudiera ser Vargas, Distrito Capital, Miranda, Aragua y Carabobo. Podemos hablar entonces de un mercado que está cerca de los 600, 700 millones de personas. ¿Qué aplicación tengo yo que pueda realmente ser interesante para ellos? Es la pregunta que me tengo que hacer. Entonces, esta globalización es muy, muy importante y nos da muchas posibilidades. Por ejemplo, Cachea tiene, en menos de 2 años, creo, 8 millones de asociados. Fíjense ustedes lo que significa que yo tenga una base de datos de 8 millones de personas que usan constantemente, si se, no, no es préstamo, porque no es préstamo, sino es como pago pago postergado a corto plazo. Y qué bien que la tasa de retraso no sea más del 4%. Eso está muy, muy interesante. Y obviamente eso generó una búsqueda de otras soluciones y han aparecido otros actores en el mercado. Entonces, no descuidemos estas ideas que están sobre la mesa. El uso de la inteligencia artificial es algo que no hemos hablado, pero que es importante también porque la inteligencia artificial llegó para quedarse.
No es que llegó para desaparecer. Quizás en un futuro, no sé, de unos cuantos años, aparezca algo superior a eso, sin duda alguna. Pero hoy día la inteligencia artificial es el socio de negocios por excelencia. Hoy día la inteligencia artificial me permite conectarme con información que de otra manera me costaría mucho dinero. Y eso si estamos hablando de la parte gratuita. Si hablamos de, digamos, de lo que es la parte paga, pues entonces la información todavía es mayor. Lo que yo dispongo de esa inteligencia artificial es mucho mayor. Entonces, la inteligencia artificial debe ser un socio de negocios. La inteligencia artificial para negocios pequeños me ahorra mucho dinero en términos de personal, sobre todo personal de alto costo. La velocidad de cambio. La velocidad de cambio es vertiginosa. Ya no hablamos de ambientes de cambio como eran los 90, que bueno, que hacíamos algo, podíamos tomarnos la vida con calma, y después que se aceleró, que entonces vinieron los ambientes que llamamos VICA, volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, que empezaron a aparecer hacia finales de los 90. Después aparecieron los ambientes BANI, que son ambientes que de alguna manera son frágiles, ansiosos, no lineales e incomprensibles. Y últimamente lo que tenemos es el cambio. Y el cambio lo hacemos nosotros mismos. Si gerenciamos el cambio, entonces podemos construir lo que queremos. Entonces la velocidad se ha convertido en una nueva moda en esta época digital. Las cosas cambian con la velocidad del pensamiento, si se quiere. Otra cosa importantísima es la definición de indicadores. Como tengo una información totalmente digitalizada, tengo a mis clientes digitalizados, tengo los procesos digitalizados, tengo los números montados en el sistema, yo puedo conocer esos indicadores. Y esos indicadores que me dan la información de qué está pasando en mi empresa, cómo se mueve mi empresa, qué genera mi empresa. Y eso es algo que es muy valioso porque lo que me da es un termómetro, un velocímetro, hacia dónde voy. Voy a suficiente velocidad, voy demasiado rápido. ¿Cómo está el tacómetro? ¿Está sobrecalentando? ¿Está pasando las revoluciones o está demasiado lento? Entonces, esos KPI me permiten medir dónde estoy parado y qué estoy haciendo. La seguridad de la data. La data es fundamental en este negocio. El que no entienda eso, lamentablemente, va a tener problemas a futuro. La gestión de datos es necesaria y la seguridad de esa data es más necesaria todavía. En los últimos meses hemos tenido eventos de ciberseguridad en muchas empresas e instituciones del Estado, que ha traído como consecuencia bases de datos o información, digamos, de los clientes que ha sido accesada por usuarios no autorizados. Y eso es un tema que debe ser manejado. Tarde o temprano, quizás más temprano que tarde, va a aparecer una ley de protección de datos, como existe en todos los países del mundo, para obligar a las empresas a que, y a las instituciones y organizaciones a que tengan un servicio de control de datos adecuado. Si no, ¿quiénes son los que están expuestos? Nosotros, como individuos. Porque esa identidad digital que está ahí, esa identidad digital que está en esa empresa, está disponible para cualquier otra persona que lo quiera usar y eso es un peligro. La planificación tiene que ser constante, tiene que ser frecuente, tiene que ser rápida. Si antes hablábamos de planificaciones de un año, de corto plazo, 3 años, de mediano plazo, 5 años de largo plazo. Hoy hablamos de corto plazo, probablemente mes y medio, máximo un trimestre. De mediano plazo, no más de un año. Y de largo plazo, probablemente 3 años. Entonces, ese tema de planificación se ha ido ajustando como consecuencia del cambio. Yo tengo que empezar a medir no solamente hacia dónde voy, sino cuáles son los posibles escenarios a los que me estoy enfrentando.
¿Y cómo puedo yo hacer para aprovechar al máximo esos escenarios con estrategias adecuadas y que por supuesto van a depender de qué? De mis fortalezas y de mis debilidades. Entonces tengo que aprovechar las oportunidades y las amenazas que me presenta el negocio y cómo aplicarlas con esas fortalezas y debilidades que yo tengo. Finalmente, quiero entregarles estas 6 ideas, que son la idea que tú conviertes una idea en algo digital. Eso es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque la diferencia está en eso, en una idea. Siempre recuerdo una frase que decía o que dice Jeff Bezos, el creador de Amazon, en donde él le pregunta si le teme a la competencia y él dice, no, yo no le temo a la competencia. Le temo al emprendedor que tenga una idea que yo no haya visto, una idea novedosa que me puede sacar del mercado en menos de lo que yo imagino. Amazon sacó del mercado a gigantes, gigantes de ventas, a Sears, a Toys R Us, a Barnes and Nobles y a muchos más los sacó del mercado. Generó una crisis dentro de su sector. ¿Por qué razón? Porque los estrategas de esas empresas no se dieron cuenta de que de la amenaza que representaba Amazon como empresa. Y no porque Amazon lo fuera a atacar, sino porque Amazon encontró economía, encontró procesos, encontró la posibilidad de conocer al cliente, cosa que ellos no tenían, se quedaron simplemente en el pasado. Y esto lo logró Amazon. Por eso es que, con razón, Jeff Bezos dice, bueno, si aparece una idea mejor que la mía, hasta ahí llegué yo. Y es por esa razón que él está siempre encima del consumidor. Recuerdo de una película que decía que cada píxel de la página de Amazon.com está pensado para atrapar al cliente. O sea, no es casualidad que la página de Amazon sea lo que es. Y eso es muy importante. Otra cosa importante es el tema financiero. Las finanzas me dicen hasta dónde puedo llegar. Si todos tuviéramos un bolsillo infinito, no habría problema. Pero muchos de nosotros tenemos limitaciones en cuanto a qué y cómo podemos invertir. Entonces, si no manejamos la parte financiera, es muy probable que nuestro castillo se venga abajo. Y eso es lo que no queremos ver. Entonces, esos indicadores financieros, o si quieren, ese manejo adecuado de las finanzas en estos entornos digitales, es lo que me permite crecer con seguridad, crecer de forma adecuada. La medición de KPIs, lo que les dije hace rato. Los KPI, los indicadores clave, son importantísimos en estos negocios. Es lo que de alguna manera va a hacer que estos negocios sean lo que son, ¿ok? Que sean negocios rentables, que sean negocios eficientes, que sean negocios que satisfagan al cliente, que sean negocios que crezcan, que sean negocios escalables. Todo eso me lo van a indicar estos KPI. El uso de la inteligencia artificial como una herramienta de ayuda. La inteligencia artificial no es un enemigo. La inteligencia artificial es el siguiente paso. Y probablemente en un año, en 2 años o en 3 años, el que no maneje inteligencia artificial va a estar fuera de mercado. El problema no es la tecnología, el problema es cómo usamos la tecnología. El problema es aprender a usar la tecnología. Y ojo, aquí es importante, muy importante, no solamente conocer la tecnología, sino tener dos cosas que muchas veces nos faltan. Una, pensamiento crítico para evaluar lo que te dice la inteligencia artificial. Y segundo, tener criterio para definir qué es realmente lo importante y qué no es importante en este tema. Entonces, no dejemos de lado el tema de la inteligencia artificial. El uso, por supuesto, de redes para transmitir el mensaje.
para llegar al cliente, para llegar al consumidor que nos interesa. La gran ventaja que tenemos en este momento es que Facebook, por ejemplo, o TikTok o Google nos permiten segmentar muy rápidamente y de forma adecuada. Entonces, cuando segmentamos, estamos apuntando a ese mercado que nos interesa. En segundo lugar, estamos abiertos todo el tiempo. En el momento en que le damos aceptar o enter a nuestra cuenta de Instagram y de TikTok, estamos disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana en todo el mundo. Que nos conozcan o no, ese es otro tema, pero de que estamos disponibles, lo estamos. Entonces, sí, estamos abiertos. Por último, el tema de la estrategia. Saber dónde estamos parados y para dónde vamos. Entender que hay una competencia y que, por supuesto, si nosotros dominamos un mercado, si dominamos el océano azul que tanto buscamos, saber que a ese océano azul va a acudir la competencia a buscar parte de la torta que tenemos. Entonces, no descuidemos nuestras estrategias. Hoy día más que antes, si antes hablábamos de estrategia como un elemento que pudiera ser como eh, algo muy sofisticado, hoy día la estrategia es parte fundamental de nuestro negocio. No inicia un negocio si no tiene misión, visión, valores, cultura, objetivos, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, su matriz FODA, sus estrategias y sus tácticas. Todo eso tiene que estar desarrollado. En caso contrario, puede simplemente perder su negocio. Y mosca con la seguridad, porque hay muchas personas buscando información, buscando de ver qué hacen. Y eso no está bien. El objetivo, como les decía al principio, es tener un equipo que se sienta cohesionado, un equipo que esté dispuesto a trabajar, no importa en dónde esté, que sea parte de un objetivo. Es interesante ver cómo gente como Microsoft tiene una cultura que abarca a la empresa en cualquier lugar del mundo. Gente como IBM forman parte de un equipo de trabajo. Gente como la misma gente que trabaja en Amazon. Cómo manejan esa empresa, independientemente que Amazon contrata cualquier cantidad de personas. Entonces, esa integración, esos equipos, esa construcción, lo que llaman el team building, esa construcción de equipos es importante. Y eso se logra no con tecnología, eso se logra con trabajo de liderazgo y gerencia. Equipos cohesionados, equipos orientados a desarrollar ideas para lograr que usted sea el exitoso. Y la pregunta es, ¿qué estás esperando para iniciarte en el negocio? Porque negocios hay y posibilidades hay también. Ahora lo que tú tienes es que ver qué es lo que tú quieres y cómo dentro de todo esto que hemos hablado existen posibilidades para ti. Y algo adicional, que es lo que traigo aquí, porque siempre me interesa dónde estoy parado. Es lo que llamo el bonus track. Y el bonus track es qué va a pasar aquí en este año y en los que vienen. Los escenarios son totalmente diferentes. No sabemos qué puede suceder. Realmente no tenemos idea. Sin embargo, yo planteo varios escenarios. Y podemos decir que en comparación con escenarios de años anteriores, este escenario es medianamente optimista. Si hablamos de PIB, Producto Interno Bruto, podemos tomar tres estimados que he visto en los últimos días. El estimado del FMI, Fondo Monetario Internacional, y me refiero fundamentalmente a gente seria, porque hay quienes hacen estimados y dicen que están creciendo y lamentablemente pues eso no se ve. Entonces el estimado del FMI dice que la economía venezolana puede crecer un 4% este año, el año 2026. Ya terminamos el primer trimestre, estamos en el segundo trimestre, estamos terminando el cuarto mes.
Es decir, vamos a terminar el primer cuatrimestre. Y sí, se ha notado un incremento, sobre todo en un sector específico, el sector petrolero. Pero eso todavía no ha permeado al resto de la industria, a la industria, al comercio, a los negocios en general. Pero el FMI estima eso, 4%. Y ellos son personas que siempre están viendo hacia dónde va cada país. Asdrúbal Oliveros estima un 7% de crecimiento. Es un poco más optimista que el FMI. Ojo, yo pienso que Asdrúbal Oliveros tiene una visión, en este caso, más cercana de lo que puede suceder en Venezuela. Conoce el mercado más que el FMI. Quizás esta aproximación sea una aproximación interesante. Y por último, leí esta mañana a Leonardo Buniac, un experto en el sector financiero, que el crecimiento puede estar del 13 al 16%. Y esto sí es algo que me llamó mucho la atención, además me parece preocupante. Un crecimiento del 10% en el país, en la economía de un país, implica realmente un movimiento muy fuerte. Y yo pienso que no estamos preparados para eso. Yo me ubico más en el estimado intermedio. Crecer el 10% en un país que está prácticamente estancado, a acelerarlo es como que yo tenga un carro que no le he cambiado el aceite, que tiene los cauchos viejos, que sí, que el motor prende y se apaga, que la dirección está buena y entonces pretenda correr contra un Ferrari. Ya, probablemente se me queme el motor. Y eso, digamos, siendo optimista. Entonces yo me inclino más por un estimado intermedio. Quizás no del 4, quizás no del 16 o del 13, me inclino más por un escenario de 7%. Y esto concuerda un poco con la idea de ver escenarios, un escenario pesimista, un escenario medio y un escenario optimista. Y normalmente lo que hacemos en cada escenario es plantear estrategias. ¿Por qué? Porque si no, o sea, vamos ajustándolo en función de lo que vemos que está sucediendo. Lo interesante de estos tres escenarios es que se plantea un crecimiento del mercado. Eso implica demanda de mano de obra, implica demanda de servicios, implica demanda de equipos. Es decir, todo puede crecer sin detenerse como lo hemos visto en otros momentos. Por supuesto, las cosas cambian de la noche a la mañana. Así que eso es lo que está planteado en este momento. ¿Cuáles sectores serían los sectores más, digamos, eh, que van a ser los que van a ser responsables de este crecimiento? Sin duda alguna, el sector petrolero. ¿Por qué? Porque es la punta de lanza. Es el sector en el que se van a hacer las inversiones. Es el sector que está creciendo. De producir 300.000 barriles, o perdón, de producir 1 millón de barriles al mes, al día, ya se está produciendo un poco más, 1,2. Estamos llegando a niveles de casi exportar 400.000 barriles diarios a Estados Unidos, cosa que no se hacía hace mucho tiempo. Ya estamos a nivel de ser el tercer proveedor de Estados Unidos. Y eso que todavía no hemos comenzado o no han comenzado las inversiones en el sector petrolero, no se ha comenzado la recuperación de pozos por una serie de temas legales y por supuesto porque el tema de la recuperación implica tiempo. Y por supuesto también implica confianza de esos actores que van a participar en esta situación. El sector financiero se va a ver impactado definitivamente y o se ajusta o se ajusta, porque el sector financiero, él siempre se ha manejado en función de la situación. Crece o no crece dependiendo de cómo estén las cosas. Pero en este momento va a tener que crecer, porque si no, las pequeñas compañías, las fintech, van a dar cuenta del sector financiero. De hecho, ya lo están haciendo. El sector financiero paró los créditos hace mucho tiempo. ¿Y quiénes son los que han movido los créditos? Desde el sector financiero, los bancos pequeños, que han sido los innovadores, que han sido los creadores de nuevas soluciones. El creador de la cuenta divisa fue un banco pequeño. El creador o el que abrió el tema de los créditos fueron los bancos pequeños.
El que abrió el tema de ese pague después fue una fintech. El sector financiero, quizás por su tamaño, se mueve lentamente, pero o se ajustan o desaparecen. Esto sucedió, por ejemplo, en Europa hace unos años con un banco como el BBVA. Tuvo la necesidad de ajustarse, tuvo la necesidad de cambiar su estructura, porque si no, iba a desaparecer. Probablemente aquí pase algo parecido. Las empresas petroleras van a venir con sus equipos. Las empresas petroleras van a traer consigo bancos que van a ser los que financian parte de las operaciones. Entonces, o el sector financiero se ajusta o el sector financiero va a tener temas de, digamos, quizás consolidar operaciones o quizás ajustarse en algunos casos e incluso definir nichos de mercado en donde ellos pueden estar. Otro sector que se va a impactar es infraestructura y servicios. Definitivamente, tema de infraestructura, infraestructura vial, infraestructura de comunicación, infraestructura eléctrica, sin duda alguna, infraestructura, servicios de agua, por ejemplo, servicios de transporte. Todo eso va a, de alguna manera, impactarse como consecuencia de eh, el sector petrolero y del crecimiento como tal de la economía venezolana. Porque si no lo hace, simplemente la economía no va a crecer. Y eso, por supuesto, va a perjudicar. El sector telecomunicaciones se convierte en un elemento fundamental, porque hoy día, si tú no estás comunicado, no existes. Hoy día, 99% de las transacciones se hacen vía Internet. Todo lo que es la banca depende de Internet. Por lo tanto, o tienes telecomunicaciones o estás desconectado. Y no nos podemos dar ese lujo. Entonces, eso va a crecer. El sector retail, el sector comercio, va a crecer porque todo esto hace que haya presión sobre este sector para ofrecer nuevas soluciones, para ofrecer, para abrir nuevos espacios, para generar nuevas posibilidades en el mercado. El sector tecnología, el desarrollo de nuevas organizaciones que trabajan en lo que llaman el SaaS, software como un servicio. Esto va a ser necesario. Las empresas grandes ya no van a seguir siendo monstruos que tienen todo, de todo un poco. No, van a ser empresas que van a traer consigo especialistas y que van a contratar lo demás. Ellos se van a enfocar en su negocio. ¿Cuál es el negocio petrolero? Sacar petróleo. ¿Cuál es mi negocio? Montarlo en un barco y llevármelo a refinar afuera. Ah, que lo puedo refinar aquí. Perfecto. Entonces me llevo los resultados del petróleo y de la refinación del petróleo. Entonces, esas son cosas que van a suceder. Entonces, la tecnología necesariamente tiene que crecer. Y por supuesto, otra cosa que tiene que crecer es el sector educativo. Tiene que transformarse, tiene que cambiar. El sector educativo va a la saga de todo lo que sucede. Lamentándolo mucho, hay que decirlo así. Hay universidades que ni siquiera piensan en hablar online, que para ellos es un tema complicado hablar online. Pero esto es una forma de trabajar. Y o trabajas online o desapareces. Por otro lado, a la gente pocos les interesa hacer una maestría o hacer un doctorado. Lo que van a necesitar hoy día es entrenarse. ¿En qué? En nuevas técnicas, en nuevas formas de manejar, en liderazgo, en manejo de finanzas, en mercadeo, en manejo de información, en transformación digital. ¿Por qué razón? Porque es lo que van a emplear, porque es lo que van a necesitar para crecer. Entonces, que sigamos hablando de lo mismo, de las finanzas como eran en los años 50 del siglo pasado, no tiene sentido, ya pasaron 75 años de eso. Tenemos que hablar del manejo de las finanzas como datos, como información, como algo que se cambia. Tengo que hablar del Bitcoin, tengo que hablar del USDT, tengo que hablar de las distintas aplicaciones. Ya no puedo quedarme parado en hablar de los mismos conceptos siempre. Entonces, el sector de educación tiene que cambiar, tiene que modernizarse, tiene que avanzar, tiene que dar soluciones, porque ese es otro tema importante. O
¿Damos soluciones a los clientes o ellos van a buscar la solución a otro lado? Aquí no hay que ser genio. Si usted no le da una respuesta al cliente, ¿el cliente qué va a hacer? Se va a buscar en YouTube un video que le dé la explicación de lo que usted no le da la explicación. Y la persona probablemente no va a invertir, no sé, $2.000 o $3.000 en contratar una maestría cuando él lo que necesita es algo que le cuesta probablemente la mitad o la tercera parte. Entonces, ¿qué es lo que ve el sector educativo? ¿Hacia dónde vamos? Y ese es el enfoque que nosotros le queremos dar, o que yo le quiero dar, por lo menos por ahora, en esta idea de Nexus. ¿Hacia dónde voy? Es justamente a tratar, creo que no lo tengo aquí, es justamente a tratar de ofrecer soluciones de reentrenamiento, en ofrecer soluciones de ajuste, en trabajar con criterio humano, en trabajar desarrollando el pensamiento crítico para poder llegar a donde queremos. Es allí donde quiero, de alguna forma, comenzar con la idea de finanzas en entornos digitales. ¿Por qué? Porque eso es una información que necesitamos trabajar y necesitamos desarrollar. Entonces, bueno, ahí están un poco mis coordenadas: teléfono, WhatsApp, redes sociales, correo electrónico. Y bueno, agradeciendo esa atención que han tenido, sobre todo Ignacio, que ha estado ahí al pie del cañón. Voy a cerrar la conversación por ahora y si quieres, Ignacio, te quedas ahí y conversamos un rato.